Dios les bendiga, mis hermanos. Damos muchas gracias a Dios por una clase más que en este día nos concede el Señor, poder estudiar de su palabra. Seguimos con el trimestral Daniel, un profeta para hoy. Antes de entrar a nuestra clase, vamos a hacer una corta oración para dejar que el Espíritu Santo nos ayude y nos enseñe a través de su palabra en este día, para nuestra vida, para relacionarnos a día a través de su palabra con el Señor. Oremos todos juntos. Amantísimo y Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Dios Padre, por un día más que tú nos concedes en esta hora, Señor, aprender de tu palabra, estudiar de tu palabra, Señor. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a entender, comprender lo que tú nos quieres enseñar a través de esta lección, Señor, a través de esta palabra que vamos a estudiar esta clase, Señor. Ruego que tu Espíritu Santo sea con cada uno de los que estén escuchando esta clase, Dios Padre, que sea tu presencia, tu poder, dándoles el entendimiento y conocimiento de lo que tú nos quieres enseñar en este día, Señor. Muchas gracias te damos y en tus manos nos ponemos para que tú hables nuestras vidas a través en esta hora, a través de esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Damos nuevamente gracias a Dios por esta clase. Y estamos ahora en este día con el título o el tema: Dios cuida a los suyos en la prueba. Para aquellos que tienen expositor, estamos en el estudio bíblico número 3. Y para aquellos que no tienen expositor, vamos a estar basados en la base bíblica Daniel capítulo 3 del versículo 1 al 30. Gloria a Dios. Y nuestro pensamiento central dice: en medio de las pruebas, Dios estará siempre con los suyos para defenderlos. En nuestro texto áureo dice: y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Daniel 5:25, ahí estamos en este texto áureo. Entonces, como sabemos, siempre tenemos 3 objetivos, y el primero es comprender que ser cristiano no significa estar exentos de pruebas, y el número 2, estar convencido de que aunque el enemigo luche por destruirlo, Dios estará siempre a su lado y le dará la victoria. Número 3 dice: servir al Señor con fervor en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Gloria a Dios. Entonces, como tema, Dios cuida a los suyos en la prueba. Vamos a leer la lectura y vamos a empezar en el capítulo 3 del 14 y vamos a estar brincando ciertos versículos. Empezamos en el 14, dice: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron
respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, a Mesach y a Abednego para echarlo en el horno de fuego ardiendo. El 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo el cuarto varón suelto, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del 4 es semejante a hijo de los dioses. Gloria a Dios. Entonces vamos a entrar a nuestra clase. Hemos estado empezando a estudiar de Daniel ahora. Entonces podemos aquí empezar en nuestra introducción. Vemos que después de que Daniel dio al rey Nabucodonosor la interpretación de su sueño, que así empezamos las clases, este reconoció y confesó que Jehová era el Dios de los dioses, o el Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela, dice, los misterios, porque se acuerdan la clase anterior que querían descuartizar a todos los que querían, que les pedían que les dijeran de su sueño, pero como no había nadie que le dijera, le revelara el sueño ni el misterio, entonces quería descuartizarlos. Entonces, pero vemos que Dios le reveló el sueño a Daniel y fue como le dijo a Nabucodonosor toda la interpretación. Entonces, él reconoció y confesó que Jehová era el Dios de dioses y el Señor de los reyes, el que revela, dice, los misterios. Entonces, luego vemos que procedió a engrandecer a Daniel, poniéndolo como gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de lo supremo de todos los sabios de ahí de Babilonia. Daniel, por su parte, intercedió también y logró que sus 3 amigos también tuvieran parte o lugares puestos y prominentes en el imperio también de Babilonia. Eso lo puede usted hallar en Daniel 2 del 47 al 49. Entonces vemos que después de todo esto, no obstante, el corazón del rey no experimentó un cambio radical. Lejos de eso, mandó a hacer una gigantesca estatua ahora de oro a que todos deberían de adorar. 2 fueron las motivaciones principales de Nabucodonosor para levantar esta estatua de oro. Podemos ver que el primero era una demostración de su soberbia y de su vanagloria. Las dimensiones de la estatua aquí pueden dar diferentes, pero vemos que él quiso demostrar su soberbia, su vanagloria a través de esta estatua. Entonces era una manifestación de su orgullo, de su vanagloria, unidos a un deseo profano de impresionar a todos sus súbditos. Y también vemos que el anhelo de ser adorado como Dios, y así fue que como Nabucodonosor demandaba adoración a través de su estatua. Vemos que también Satanás la demandó esa adoración a Jesús en el desierto de la tentación, y también la demandará el anticristo, dice, en el tiempo del fin, a través de la imagen de la bestia, lo que habla en Mateos 4, 8 al 10 y Apocalipsis 13 del 14 al 17. Entonces podemos ver que en efecto todos adoraron la imagen del egoísta y vanidoso rey, excepto los 3 jóvenes hebreos, compañeros de Daniel, aquellos que no habían querido contaminar desde el principio su cuerpo con la comida del rey ni con su vino,
Ahora vemos que tampoco ellos quisieron contaminar su corazón adorando a una estatua, a una imagen imperial, a pesar de haber perdido sus nombres bíblicos, porque acuérdense que también se los cambiaron. Ellos no perdieron su fe en el Dios que ellos creían, no perdieron su fe en su Dios. Entonces, ahora vamos a entrar al punto número 1, que dice: la lealtad del creyente ofende a los incrédulos. Ahora vamos a ver el inciso A, que dice: les ofende de su determinación de no imitarlos. Vamos a leer del capítulo 3, del 8 al 12, que dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron a acusarlos maliciosamente a los judíos, y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tu Dios, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Entonces, el inciso A dice: les ofende su determinación de no imitarlos. Entonces, aquí vemos que Nabucodonosor utilizó 4 tácticas para imponer su religión diabólica de su imagen. En primero, podemos ver que usó la influencia de los valores materiales. Entonces, vemos que esta estatua era gigantesca, hecha de oro, que la gente se impresionaba cuando lo miraban, cuando lo veían. Entonces, ellos se quedaban tan impresionados por esa exhibición tan grande que causaba estos materiales. Y en segundo, vemos que usó también la táctica de la influencia del liderazgo. Vemos que Nabucodonosor tenía toda la autoridad de un imperio para hacer llegar al campo de Dura a todos los grandes de los reinos y naciones que tenía bajo su dominio. La idea era: si lo hacen todos los grandes, ¿por qué él no lo haría también? Por eso fue una manera que lo hizo. Entonces, ¿por qué no lo haría también como lo hacen todos los demás? Y en tercero, vemos que usó la influencia de la música. Dice que la música es un elemento que siempre se ha utilizado para manejar los sentimientos del hombre, los sentimientos de los seres humanos. Es un esfuerzo malicioso por imitar el ambiente musical en que los ángeles adoran a Dios en el cielo y los creyentes le alaban aquí en la tierra. Y por último, usó la influencia de la amenaza. Vemos aquí que la sentencia era que para aquel que no se postrara o cualquiera que no se pusiera a adorar la estatua, inmediatamente sería echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces, vemos que Nabucodonosor impuso la adoración de su imagen a fuerza de represalias. Y vemos aquí que ante estas tácticas que él usó, Nabucodonosor, todos los representantes mundiales del imperio de Babilonia adoraban la imagen del egoísta y vanidoso rey. ¿Quién no iba a querer adorar si puso tantas amenazas o puso una amenaza fuerte, grande, de decir que cualquiera que no se inclinara y no adorara iba a ser metido en ese horno de fuego ardiente? Entonces vemos aquí que la única excepción en todo este espectáculo internacional fue firme la determinación de Ananías, de Misael y de Azarías. Estos desobedecieron la orden del rey sin importarles las consecuencias que ellos pudieran pasar o tener por las amenazas que le hicieron o que hicieron desde un principio. Entonces vemos que como consecuencia fueron acusados ante el rey por los mismos que anteriormente no pudieron adivinar el sueño.
por ellos mismos que no pudieron adivinar el sueño, ahora ellos mismos se levantaron contra estos 3 jóvenes amenazándolos o ir a acusarlos delante del rey, a pesar de que ellos se habían escapado de ser descuartizados por la misericordia y porque Dios reveló o contestó la oración de Daniel que le hizo que le mostrara la revelación del sueño. Entonces, ni aún así ellos tuvieron compasión de decir, no los voy a acusar o no los voy a llevar allá a decirle al rey. Sin embargo, a ellos no les importó que hayan hecho ellos algo para que ellos se hubieran salvado. Entonces aquí vemos que no cabe duda de que les tenían envidia, se sentían inferiores a estos 3 siervos de Dios, sin tomar en cuenta que ellos les había salvado la vida a través de haberse ellos sometido a la oración a Dios con Daniel. Entonces vemos que les disgustaba que no hicieran lo que todo el mundo hacía. O sea, todos estaban inclinados, todos estaban obedeciendo según a la voz de o al mandato del rey. Entonces esto les molestó, que no hicieran como todos los demás estaban haciendo. Entonces nos damos cuenta que asimismo también Satanás le disgusta que hoy en día, a pesar de todas las tácticas que él emplea, hablando de Satanás, le molesta que los cristianos no se rindan, no se rindan a lo que el mundo le ofrece o lo que el mundo le pone a hacer o lo que el mundo lo llama a practicar. Entonces, ¿por qué? Porque hay personas cristianos que hemos decidido a no contaminar nuestro corazón, a no hacer, a inclinarnos como ellos manda o como el enemigo, el diablo, el Señor lo reprenda, que quiere que nos envolvamos en todo lo que hace el mundo. También le molesta eso, así como estos hombres les molestaron que Ananías, Misael y Azarías no se inclinaran a adorar la estatua. Ahora veamos nuestro inciso B. Dice, tratan de intimidar a los que no se les somete. Ahora vamos a leer del capítulo 3, del 13 al 15. Dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoraréis y en la misma hora seréis echado en medio del horno de fuego ardiendo. Y todavía aquí dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces ahora vemos que al recibir el chisme Nabucodonosor de aquellos quejosos, de aquellos envidiosos, de aquellos que había desatado la envidia porque desobedecieron, entonces al llegar ellos chismeándole al rey, él se desató su ira, se molestó con los 3 jóvenes hebreos que habían sido plenamente identificados como los únicos desobedientes, como los únicos rebeldes, como los únicos que no habían tomado la orden de Nabucodonosor. Vemos que en el acto fueron llamados luego a su presencia de Nabucodonosor. Y el rey mismo les contó, no más bien amenazante, les advirtió que si no adoraban a sus dioses, ni su estatua, o a los dioses caldeos, ni la imagen que él había levantado, si no se postraban ante todo, como lo hacía toda la multitud que estaba ahí, les puso ahorita la amenaza en que en esa misma hora, si no se arrodillaban, si no se inclinaban, si no hacían lo que él les mandaba, en ese mismo momento los iba a echar en ese horno ardiendo. Y para completar su intimidación, le dice en tono sarcástico y blasfemo, y les dice todavía, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces vemos aquí lo que habla el 3:15. Entonces vemos que con tal como lo había hecho con todos los sabios de Babilonia cuando no le podían adivinar el sueño, o sea, igualmente quiso
descuartizar y acabar con todos inmediatamente por no querer o por no poder más bien decirle la revelación de sus sueños. Ahora vemos que también aquí estaba amenazándolos por no querer inclinarse ante su estatua. Entonces vemos que el diablo sigue imitando todas estas mismas tácticas, esta misma manera para con los cristianos de hoy. Siempre viene amenazando Satanás, que van con sus agentes. Así que también nos sometamos a lo que el mundo hace o lo que el mundo practica y quiere que también uno lo imite, lo viva. Y eso, gloria a Dios, cuando no nos sometemos a ello, porque nosotros sabemos que nosotros tenemos que obedecer a Dios. Entonces, Satanás eso hace a sí mismo con el cristiano de hoy, queriendo asustarlo, queriendo presionarlo. Entonces vemos que también así lo hicieron los líderes religiosos con Jesús y también los romanos contra la iglesia de los primeros siglos de nuestra era. Entonces vemos que la Inquisición católica después de la Reforma y el comunismo ateo y materialista de estos últimos tiempos, es de ahí esta urgencia de que nosotros los cristianos, de que los creyentes en Cristo nos fortalezcamos en su palabra, nos fortalezcamos en oración, nos llenemos de su palabra, de la palabra de Dios y estemos listos, estemos fuertes, estemos dispuestos a desafiar al diablo frente a todo aquello que quiera causar que nosotros nos inclinemos a las cosas que a Dios no le agrada o que hagamos a las cosas que a Dios no le agrada. Entonces, para eso necesitamos ser llenos de su palabra, de su Espíritu Santo, de oración, para que cuando estemos pasando una situación que no sea tal vez la misma que estaban pasando estos tres jóvenes, de esa misma manera no doblegarnos a los deseos de este mundo o lo que nos oprime a través de Satanás, no nos doblegamos. Por eso tenemos esa urgencia día a día en mantenernos llenos de su palabra, llenos de su Espíritu Santo, para igual como estos jóvenes mantenernos firme en lo que hemos creído en Jesucristo. Entonces, vemos aquí que la única razón por las que no hay persecución o ataque en algunas iglesias o en algunas personas es porque el creyente se está acomodando a las cosas que se practican en este mundo, a la comodidad de este mundo, y pues no hay nada que le exija o que le venga a hacer problema Satanás en sus vidas, porque no hay nada de diferencia a lo del mundo. ¿Por qué? Por eso, esa razón no tienen ataques, por esa razón, perdón, no tienen momentos de persecución, no tienen momentos de dificultad, no hay nada que diga, yo no sufro, yo ni paso nada que ver con como estos jóvenes. No pasa nada porque, como dice uno, está del lado de Satanás, está del lado del mundo, porque no ha hecho diferencia a las cosas de este mundo. Y porque cuando nosotros, dice la palabra, que estamos en este mundo, pero no somos del mundo, o sea, quiere decir que no vamos a practicar lo que practica el mundo, que a las cosas buenas le llaman mala y las malas le llaman buena, y ellos hacen cosas que no le agradan a Dios. Entonces, es la única razón que uno que dice ser cristiano o una iglesia que dice ser cristiana, la iglesia y no tiene problema, es porque está acomodado a las cosas de este mundo. Entonces, no hay nada de exigencia para ellos porque viven igual que el mundo. Entonces, vemos aquí que es claro que si estamos de acuerdo con lo que hace el mundo, no va a haber nada de diferencia, no va a haber nadie que nos haga la vida imposible, porque no estamos haciendo la diferencia. Entonces, porque estamos haciendo lo mismo que estuviera haciendo el mundo. Entonces, pero para que nosotros hagamos la diferencia, tenemos que ser como Sadrach, como Ananías, Misael y Azarías, decirle no a las cosas de este mundo, decirle no a las cosas que no son agradables a Dios. Y entonces ahí sí podemos ver que hasta se nos levanta, hasta el amigo, el hermano, la familia. ¿Por qué? Porque hacemos una diferencia mostrando que Cristo vive en nosotros.
Entonces no tenemos que estar nosotros de acuerdo con las cosas que el mundo le es bueno. Gloria a Dios. Entonces podemos ver que no es que se quieran promover la anarquía o la rebelión contra las autoridades. Lo que uno tiene que hacer es decir, esto no le agrada a Dios y esto no lo hago. Lo que Dios espera de cada uno de nosotros como cristianos es que estemos dispuestos a honrar su nombre, oponiéndonos a la corrupción, a la inmoralidad, a las falsas doctrinas, a la idolatría satánica. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. De también nosotros no estar de acuerdo con la inmoralidad, no estar de acuerdo con la falsa doctrina, no estar de acuerdo con la idolatría. ¿Y cómo vamos a estar haciendo todo esto? Es a través de su palabra, es saber que a Dios le agrada y que no le agrada, y eso es a través de nosotros llenándonos de su palabra para hacer esa diferencia. Y esto solo se logra así solamente en una iglesia fuerte, consagrada en el Señor. Gloria a Dios. Entonces, ahora veamos el inciso C. Dice, se siente desafiado ante una fe firme en Dios. Ahora vamos a leer el 3, 16 y 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Dice, y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces ahora dice, se sienten desafiados ante una fe firmes en Dios. Aquí lo que vemos, o lo que menos esperaba Nabucodonosor, era que aquellos 3 jóvenes valientes extranjeros le respondieran de la manera que ellos lo hicieron. Dice, no cabe duda de que el corazón de ellos permanecía la palabra de Dios. Esa palabra que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen, ni ninguna semejanza, lo que esté arriba en el cielo, ni lo que esté abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Éxodo 20, del 3 al 5. Ellos estaban penetradamente esa palabra en su corazón. Como decíamos en la primera clase de Daniel, vemos que ellos fueron traídos a otra tierra donde se practicaba de todo lo que ellos no vivían, no practicaban. Aunque los hayan sacado de su tierra, de su familia, de donde ellos lo hayan sacado, pero no les sacaron lo que ellos creían era en Dios. Ellos permanecían en Dios. Ellos sabían que Dios, guardaban la palabra de Dios, les era fiel a Dios. Y aquí vemos que ellos aún permanecía esa palabra dentro de su corazón. Por eso no se inclinaron, no adoraron a la estatua. Había en ellos una absoluta confianza en el poder de Dios para librarlos de tan terrible y sentencia que había dado Nabucodonosor, así como lo había librado anteriormente de ser descuartizado, porque ahí iban a ser descuartizados todos los que estaban ahí en el palacio, de los que no pudieron adivinar el sueño o decirles el sueño. Dios los libró de ahí. Ahí vimos la clase anterior. Entonces ellos vemos que Dios los libró, y ellos sabían que también en ese mismo tiempo entendían que Dios podía también salvarlos o librarlos, pero también ellos entendían que Dios podía requerir sus vidas, que fueran en ese momento también sacrificados, ofrecidos en sacrificio. O sea, ellos estaban dispuestos a dar su vida por Dios, porque ellos estaban dispuestos, que sabían que Dios los podía librar, o también sabían que si Dios no lo iba a permitir, ellos estaban seguros en las manos de Dios. Gloria a Dios. Ellos sabían que le pertenecían al Señor, así como Pablo pensaba, que decía Pablo, que sea que viviera o que muriera, le pertenecía al Señor.
Entonces ellos no le servían a Dios solamente por miedo, ni tampoco lo servían por compromiso religioso, sino que ellos le servían por amor, por ese amor genuino hacia Dios y por una fe fundada en la palabra de Dios. Ellos estaban ahí firmes en lo que habían creído. Entonces, siendo tan jóvenes y perteneciendo a una minoría extranjera en aquella tierra, sus palabras y su fe desafiaron al hombre más poderoso del mundo en ese momento, por amor a su Dios, por la fidelidad a su Dios, por ese grande compromiso que tenían para con Dios, no por temor, no por necesidad, no por amor a Dios, y desafiaron al hombre más poderoso en ese momento. Entonces, ahora veamos el punto número 2. Dice, Dios permite la prueba, pero siempre está a nuestro lado. Ahora vamos a leer Daniel 3. En el inciso A dice, prueba para los fieles, castigo para los infieles. Del 19 al 22 vamos a leer ahora. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, a Mesach y a Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho más, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Gloria a Dios. Entonces dice, la prueba para los fieles, castigo para los infieles. Aquí vemos en contraste la actitud serena y confiada de estos 3 jóvenes muchachos. Resalta la ira del pagano, se resalta su ira del pagano y déspota gobernante, pero vemos que su aspecto de su rostro cambió de una manera grotesca e instantánea. Seguramente el odio se refleja en sus ojos y hasta en sus palabras. Nadie se le había atrevido a desafiarlo como estos hombres antes. Entonces, nadie lo había desafiado en desobedecerle las ordenanzas que este hombre poderoso había hecho sobre la tierra. Entonces vemos aquí que los ofensores debían ser castigados como un ejemplo para que ninguno o nadie más se considerara o quisiera otra vez, puede decir, hacer lo mismo como lo hicieron estos hombres. Por eso hizo este castigo, se puede decir, por eso puso lo más fuerte o lo más terrible castigo para que nadie se le ocurriera a desobedecer jamás como estos hombres los estaba haciendo en este mismo momento. Entonces vemos que según aquí los desleales y rebeldes sufrirían la orden o la condena prescrita pero el agravante de que el horno no fuera calentado una vez nada más de lo normal, sino 7 veces más de lo acostumbrado. Querían estar tan seguros ellos de que no quedaría ni las cenizas de estos hombres hebreos por haber desobedecido, por haber desafiado, según aquí al rey. Ellos no querían que no quedara nada de ellos, por eso mandó que calentaran 7 veces más. Los encargados de ejecutar la sentencia y arrojar al horno fueron consumidos por la llama. Imagínense, los que iban y dicen que eran hombres fuertes, vigorosos, de los que tenía el rey. Estos hombres, al querer levantar o atar a Sadrach, Mesach y Abednego, ellos quedaron consumidos por esas llamas tan fuertes. Yo creo que aunque estuvieran a lo lejitos todavía, la llama ardía por la fuerza, por la temperatura que le habían subido.
Entonces todavía ni siquiera echaban a estos jóvenes, ellos cayeron frito ahí, frito inmediatamente. Imagínense, el rey ya perdió, quién sabe cuántos hombres habían atado a estos 3 jóvenes, pero ahí cayeron inmediatamente. Demostraba la fuerza del calor, la fuerza de la temperatura, porque estos cayeron fritos ahí o muertos, como pueda usted, tan solo afuera ni haber caído adentro. Entonces, imagínense ahora qué se esperaba de estos jóvenes que cayeran al profundo, a lo hondo, adentro de este horno. Entonces, nosotros podemos ver que dice, estos por su parte se demostraban serenos, calmados, en paz, porque ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Imagínense quién se puede imaginar una persona que está a punto de meterlo al horno ardiente. Usted abra el horno de su estufa y a veces se nos olvida quitar la cara al abrirlo y cómo sentimos el vapor, el calor. Ahora imagínense, estos jóvenes dice que iban tan seguros, iban tan serenos, en paz de su parte de ellos, iban en paz, seguros de sí mismo, porque sabían en quién habían creído, como lo expresó siglos más tarde el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:12, que dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estos hombres, estos jóvenes estaban tan seguros que estaban en las manos de Dios. Y así como lo dijeron, si Dios nos salva, gloria a Dios. Y si no nos salva, gloria a Dios. Sabemos y que estamos haciendo lo correcto. Entonces vemos que lo que no sabía aquella muchedumbre es que estaban ahora ahí, como dice uno, de chismoso, viendo a ver cómo iban a quedar estos jóvenes. Lo que ellos no sabían en ese momento, que estos 3 jóvenes siervos de Dios verdadero estaban siendo probados, no castigados, estaban pasando por una de las pruebas más difíciles de su vida, pero su Dios no los dejaría ni un solo instante. Una cosa es pasar por el horno de la prueba para que la fe sea acrisolada y refinada, y otra muy distinta, dice, es caer en las manos de un Dios vivo, lo cual es horrendo y peligroso, lo que habla Hebreos 10:31. Ellos no estaban ahí por desobedientes a Dios, ellos no estaban pasando o lo que iban a pasar por su pecado, o que porque habían fallado o porque habían cometido algún pecado. No, ellos estaban pasando por una prueba por su fidelidad a Dios. Hay personas que podrían estar pasando situación terrible, pero a veces es por su desobediencia de uno, por su pecado, por no obedecer a Dios. Entonces eso sí es, como dice uno, las consecuencias de la desobediencia que hace uno. Pero aquí ellos estaban pasando por una prueba y estaban, como dice uno, puesta su fe en prueba. Y vemos que aquí, pues uno dice, uno pasó la prueba porque ellos estaban dispuestos a dar su vida si era posible, pero no rendirse y no inclinarse a dioses ajenos. Entonces muchos pueden pasar situación, pero no es una prueba, sino que es, como dice uno, las consecuencias de su desobediencia o las consecuencias de su pecado. Es por eso es diferente, como lo que decía aquí, que es horrendo, o como dice, um, caer en las manos de un Dios vivo, lo cual es horrendo y peligroso, porque no podemos estar jugando con Dios, no podemos hacer lo que queremos y pensar que no vamos a tener consecuencias, no. Entonces lo que uno hace cuando uno le falla a Dios, comete su pecado, es arrepentirse y pedirle, Señor, perdóname, y aún ahí trae consecuencias. Pero vemos que lo que se necesita cuando uno peca es humillarse, pedirle a Dios perdón y que le dé una oportunidad más. Y estos jóvenes no era por pecado, ellos eran por obediencia a Dios. Entonces ellos estaban pasando una prueba. Gloria a Dios. Entonces, ahora podemos ver que ellos estaban bajo la mano del poderoso Dios, el que sabía que los podía librar, el que podía
guardarlos, cuidarlos en todo tiempo. Gloria a Dios. Entonces vemos también que en cambio, cuando sufrimos porque Dios permite que pasemos por un túnel de la prueba, todo lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor, es esperar en el Señor, el que Él nos ha de sacar al otro lado con la victoria. Gloria a Dios, así como le sucedió, dice, a Job. Ahora veamos el inciso B. Dios no evita la prueba, pero nos ayuda a resistirla. Ahora vamos a leer el 23 al 25. Dice, estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a los hijos de los dioses. Entonces, vemos aquí ahora que dice, los que no conocen al Señor tienen motivos de sobra para vivir en constante queja, en angustia, y todo lo ven con pesimismo, con tristeza, con enojo, con todo lo que pueda querer. Pero los hijos del Señor, hablando los que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, los hijos de Dios, tenemos razones más que suficientes y válidas para gozarnos en esto, en Él. Esto no significa que nosotros como hijos de Dios no vamos a sufrir o que no vamos a pasar momentos difíciles. El Señor, sabemos que si pasamos alguna dificultad, algún momento difícil, sabemos nosotros que el Señor está a nuestro lado. No quiere decir que no nos enfermemos, no quiere decir que nosotros no pasemos momentos difíciles, no quiere decir que nosotros no vamos a tener situación. Lo único diferencia aquí de aquellos que no conocen al Señor es que nosotros sabemos que Dios está a nuestro lado y que Él nos va a ayudar a pasar lo que estemos sufriendo o pasando, y que Él no nos va a dejar. Esa es la diferencia. Vamos a enfermarnos, vamos a pasar momentos difíciles, pero la victoria nos la dará el Señor pasar. No estaremos solos, sino que el Señor nos ayudaría día a día. Gloria a Dios. Pero tenemos una manera diferente de verlo a todos los demás. Entonces, dice en Isaías 43:2 dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque tenemos promesas para los hijos de Dios, para los que hemos entregado al Señor nuestra vida. Sabemos que ya no andamos solos, sabemos que ya no estamos solos, sabemos que pase lo que pasemos o estemos viviendo, no estamos solos, el Señor está con nosotros. Entonces Dios honró la fe de estos hombres valerosos, creyentes. El extremo del calor del horno no les causó ningún daño. El rey tuvo que reconocer la grandeza del poder de Dios al ver que en lugar de que se quemaran en el horno, estos 3 hombres hebreos, jóvenes hebreos, aparecieron acompañados por el Señor mismo. Entonces, aquí vemos 4 cosas que se pueden destacar del comportamiento de los hebreos en aquel momento de crisis, las cuales hemos venido mencionando. En primero vemos, no le tuvieron miedo al rey, no tuvieron miedo, vieron el edicto que él dio. 2, confiaron plenamente en su Dios. Ellos creyeron y que pusieron su vida en las manos de Dios. 3, vemos que no le tuvieron miedo a la muerte. Ellos decían, entremos, si tenemos que morir, morimos, si Dios nos salva, nos salva. No tuvieron miedo a la muerte. Y 4, vemos que se mantuvieron firmes en su fe. No hubo momentos de duda de decir, o si mejor nos inclinamos, o si mejor hacemos todo lo que el rey, tan solo para que nos perdone esta vez y no tenemos que pasar ese momento de meternos al horno. No, ellos se mantuvieron firme en su fe. De otra manera de reconocer lo grandioso de la obra del Señor a favor de estos jóvenes
fieles es observar la conducta del rey. Entonces vemos que el rey Nabucodonosor dice hasta se espantó y se levantó apresuradamente y le dijo a los de su consejo, ¿qué no echaron a 3? Dijo, sí, echamos nada más 3. Dice, yo veo a 4 y paseándose nada más, ni sufriendo ningún daño por el fuego. Y dice, y el cuarto varón que yo veo es semejante al Hijo de los dioses, y el fuego ni les hace nada, no sufren ningún daño por el fuego. Entonces vemos cómo ahora él hasta se espanta por ver que hay alguien más con ellos. Y el cuarto dice, semejante al Hijo de los dioses. Bendito sea Dios. Ahora veamos el punto número 3, dice, los que no creen por la palabra creerán por las obras. Daniel 3, ahora vamos a leer el inciso A 26 y 27. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejos del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Gloria a Dios. Entonces, ahora vemos el inciso A, dice, el propósito de los milagros es conmover al incrédulo. Ahora vemos aquí dice aquí que se cuenta que en cierta ocasión un misionero que viajaba en compañía de algunos hermanos para cumplir un ministerio, fue detenido en un grupo de enemigos del evangelio. Los maleantes rociaron gasolina sobre el vehículo del siervo de Dios para incendiarlo a fin de que él se atemorizara y no tuviera cómo transportarse para llevar la palabra de Dios. Sin embargo, dice, el Señor realizó un milagro a favor de su siervo. Por más que trataron los malévolos e intimidadores a quemar el vehículo, algo pasó y este nunca se prendió con el fuego. Parecía como que si en lugar de gasolina le estuvieran rociando agua. Desesperados trataron de empujar el jeep hacia el precipicio, pero tampoco lo lograron. Eran como que si el vehículo estuviera pegado fuertemente en el suelo. Finalmente, cansados y asustados, huyeron del lugar, despavoridos, sin lograr llevar a cabo el malévolo plan. Después de lo cual, el misionero y los que lo acompañaban continuaron su camino glorificando a Dios. Están dando aquí una historia que según pasó también. Entonces, de ver cómo Dios hace cosas maravillosas, y si cada uno contara de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas, o sea, se queda uno sin palabras. Ese es el Dios a quien nosotros le servimos, ese es el Dios a quien nosotros adoramos, ese es el Dios a quien nosotros hemos entregado nuestras vidas. Entonces vemos de esa misma manera que Nabucodonosor y sus servidores ahora estaban ahí viendo este milagro que había sucedido con estos jóvenes. Estaban conmovidos profundamente, aunque el sofocante calor que había en el horno era como para que ni siquiera quedara rastros de estos 3 jóvenes. Era como dice, ni las cenizas se hubieran mirado por la temperatura que habían puesto. Ahora todos estaban ahí viendo lo que todos, ni olor a humo, todo su vestidura, su turbante, todo lo que te llevaban ellos, nada fue consumido por el fuego. Entonces, ellos ahora estaban impactados, no podían ver que ellos no habían sufrido ningún daño. El que en minutos antes habían sido un feroz y airado, poderoso gobernante, ahora estaba ahí viendo
cómo el poderoso Dios había librado a estos jóvenes, sus siervos, que hasta después les llama siervos del Dios Altísimo. Ay, perdón, hermano. Ya se me anda secando la garganta. Con tan solo imaginarse uno el calor del fuego. Gloria a Dios. Entonces, ahora este hombre que estaba enojado, que se creía el más poderoso, puedo ver que había alguien mucho más poderoso que él, el que no nada más tenía el poder de mandar a unos hombres jóvenes al horno, sino que había alguien mayor que él que podía sacar a 3 jóvenes del horno ardiendo de fuego, que era más poderoso que él. Entonces vemos que dice, presenta un cuadro emocionante y conmovedor. Todos los oficiales del rey que habían sido congregados para adorar la estatua de oro erigida en el campo de Dura, ahora estaban maravillados. Ahora no nada más eran ellos, sino que toda la multitud que según habían reunido para adorar a la estatua, para adorar a la imagen, ahora estaban todos maravillados por el milagro que estaban presenciando, por la maravillosa obra del Dios Altísimo. Así es como Dios trastorna los planes de Satanás y convierte los momentos de aguda crisis en ocasiones de regocijo, de alabanza a su nombre por sus obras. Todo lo que se logra hacer, manifestar en nuestra vida, no es para que la persona se gloríe o que para que la persona sea exaltado, es con el propósito de que a través de nuestras vidas sea exaltado nuestro poderoso Dios, que sea su nombre levantado en alto siempre. Gloria a Dios. Ahora el inciso B dice, los testimonios de milagros glorifican a Dios. Ahora vamos a leer el 28 al 30. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librarlos como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Gloria a Dios. Ahora vemos cómo este hombre glorifica a Dios, exalta a Dios, al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, dice. Entonces vemos que el testimonio que el carro que acabamos de leer, que no sé cómo quemó, es conocido, dice, por mucho alrededor del mundo. O sea que es algo verdad, es algo real. Y solamente no es el único, se puede decir, no solamente es el único testimonio, sino que si cada uno habláramos de cada cosa, milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas, o sea, nunca nos quedaríamos, no nos alcanzaría el tiempo, el momento para pensar lo grandioso que Dios ha hecho, tan solo en nuestra iglesia. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra. Ha sanado del cáncer, ha hecho no nada más a uno, a dos, ha hecho libre a hombres del alcohol, de la droga. Ha habido momentos tan duros, tan difíciles, y Dios ha sido su nombre exaltado, engrandecido por la actitud, por la fe, por la firmeza de la fe de cada uno del pueblo. Entonces, hay muchos testimonios, milagros que Dios ha hecho que glorifican su nombre, que exaltan su nombre. Cuando los discípulos vemos que le preguntaron a Jesús acerca del ciego de nacimiento y le dicen, ¿quién pecó, este o sus padres? Dice que la palabra que recibió o que contestó, perdón, Jesús les dijo, no es que él haya pecado, sus padres ni él, sino que era para que la obra de Dios sea manifestada en él.
Entonces vemos cómo Dios se glorifica en muchas maneras, en diferentes maneras. Solamente es mantener esa firmeza, esa fe en Él. Gloria a Dios. Luego Jesús le devolvió la vista de ese hombre que había sido ciego desde el nacimiento, y no porque él había pecado ni sus padres, era para que Dios se glorificara en él. Entonces, y después vemos que después de ese milagro, acuérdense que fue interrogado por los celosos judíos, quienes acusaban a Jesús de ser un pecador y falso profeta. Pero el que había recibido el milagro dijo: si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Juan capítulo 9. Entonces podemos imaginar que qué gran testimonio fue este milagro para los vecinos, para los familiares, para los amigos, o para aquel que lo pudiera haber visto toda su vida ciego y ahora verlo caminar solo con la vista abierta. Era un milagro maravilloso. Entonces, el milagro de preservación de la integridad física de estos nobles jóvenes hebreos impactan también a nosotros, nuestra vida, a mantenernos firmes en el Señor, a mantener firme nuestra fe, no importando la situación, no importando qué estemos viviendo, qué estemos pasando. Hay momentos que duele, hay momentos que nos hieren, hay momentos difíciles, pero no negar en quién hemos creído por pasar tal vez el dolor o por pasar la situación, sino también poder impactar a través de nuestra vida, no porque nosotros podamos solitos, sino porque Dios está en nosotros. También podemos levantar su nombre en alto. Ahora podemos ver que también hizo impacto en el corazón de Nabucodonosor, quien en su exclamación de reconocimiento a Dios hizo lo siguiente. En primera, bendijo al Dios de aquellos victoriosos creyentes. Nosotros podemos hacer que a través de nuestra vida firme, nuestra fe, que el hombre incrédulo pueda glorificar y exaltar a Dios por las maravillas que hagamos a través de nuestra firmeza en Él, de no inclinarnos a nada de este mundo. En segundo, vemos que a su manera aseguró que Dios había mandado a su ángel, el ángel de su faz, su hijo único. En tercero, reconoció que aquellos jóvenes eran siervos de Dios por su firmeza, por esa actitud firme que tomaron en no tener miedo ante todo el edicto que había dado. En cuarto, vemos que aceptó la inferioridad de su edicto frente a la palabra de Dios. En quinto, vemos que admitió que solamente se debe adorar al Dios de los cielos. El sexto, emitió un decreto para castigar a todos aquellos que dijeran blasfemia contra el Dios de Israel. Y por último, engrandeció a los hombres hebreos. Gloria a Dios. Entonces, lo que nos enseña en esta clase es que a través de las situaciones que nosotros pasemos, sea el Dios enaltecido, sea el Dios engrandecido, pero lo que nos enseña también es que no porque somos cristianos, no porque somos hijos de Dios, no vamos a pasar necesidades o no vamos a pasar enfermedades o que no vamos a pasar situaciones difíciles. Lo que nos enseña a través de esta lección, que aunque nosotros pasemos situaciones difíciles o que estemos viviendo dificultad o que estemos enfermos, no significa que Dios no está con nosotros. Al contrario, sepamos siempre que en medio de todo lo que estemos viviendo, Dios está con nosotros y no nos va a dejar solos. Dios nos va a ayudar a pasar ya sea la prueba, Dios nos va a ayudar a pasar sea la enfermedad, sea situación que estemos viviendo. No estamos solos, solo a nosotros nos toca permanecer firmes. En este mundo lleno de tanta maldad, es contrarrestar toda la inmoralidad, seguir predicando la palabra de salvación, seguir mostrando que hay alguien que puede cambiar su vida, que hay alguien que quiere darle una vida nueva, que hay alguien, y poder también
si en algún momento estemos viviendo, tal vez no de la misma situación que estos jóvenes, en algún momento que tú te sientas que tienes que dar hasta tu propia vida, es decir, seguir firmes y decirle, Señor, ayúdame a mantener mi fe en ti y que nada me cambie, nada me quite en lo quien yo he creído. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, así como estos jóvenes tuvieron una actitud desafiante a edicto que dio el rey. Entonces, de esa manera nosotros ahora vemos que Satanás también le disgusta que nos mantengamos firmes ante nuestro Dios, le disgusta y busca maneras de cómo querer acabar con nosotros, cómo querer destruirnos, cómo querer hacernos renegar de Dios o busca la manera de hacernos la vida imposible. Solo tenemos que saber que si nos hace la vida imposible es porque nos hemos tratado día a día a mantenernos firmes en el Señor. Y eso nos debe de dar alegría, gozo, de que no andamos en su corriente, no andamos en sus deseos, sino estamos en el plan de Dios, sino estamos haciendo su voluntad de Dios. Entonces esto nos ayuda mucho y es como decir, como dice la palabra, no es que vamos a tener un camino de rosas sin problema, no. Y si hay problemas, situaciones, o podamos decir, como dice el salmista en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y eso tenemos que guardarlo siempre, que no estamos solos, no andamos solos, sino que Dios está con nosotros, su presencia está con nosotros, pero nosotros tenemos que buscar a través de su palabra, a través de oración, a través de ayuno y pedirle que Él sea quien nos ayude. Y como dice también en primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en balanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Saber que si estamos pasando es por amor a Dios, porque Él nos amó primero, Él dio su vida por nosotros y nosotros estemos también dispuestos a dar nuestra vida. Gloria a Dios. Mis hermanos, espero que haya hablado nuestra vida la palabra y que nos ayude también saber que no estamos solos, no andamos solos, el Señor está con nosotros y cualquier cosa está el Señor para levantarnos, para avanzar, para seguir hacia adelante, solamente confiar en Él, mantener nuestra fe firme en Él. Gloria a Dios. Para la próxima semana les voy a pedir, mis hermanos, que leamos Daniel 4, capítulo 4, versículo 1 al 37, para que ya cuando se esté dando la clase podamos también ya saber de qué se trata. Va a ser con nuestra hermana Almita y vamos a hablar sobre el tema Dios humilla la soberbia. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga y nos vemos hasta la próxima clase.